La segunda intervención de Estados Unidos en Nicaragua termina en 1933 cuando gana las elecciones el Partido Liberal encabezado por Juan Bautista Sacasa. El 1 de enero de 1933, ya no había ningún soldado estadounidense en suelo nicaragüense, pero en 1930 los Estados Unidos habían formado un cuerpo propio de seguridad, la Guardia Nacional, cuyo frente quedó, a la salida de los soldados de Estados Unidos. El 21 de febrero de 1934, el coronel del ejército estadounidense Elias Riggs, respaldado por Anastasio Somoza García, asesina al general Augusto César Sandino, quien había luchado contra la intervención estadounidense y había sido el líder indiscutible de la oposición a esa intervención. Este fue el primer acto, de una serie, que llevaron a que Somoza, con apoyo de Estados Unidos, se eligiera presidente de Nicaragua en 1936. Con ello se marcó el comienzo de una dictadura familiar de la familia Somoza que, apoyada por Estados Unidos y auspiciando sus intereses, se instauró en el país. Durante los años 50 y 60 del siglo XX, la estabilidad del régimen dictatorial proporcionó un desarrollo económico notable, que no llegó a ser repartido con equidad, manteniendo a grandes masas de la población en la extrema pobreza e indigencia. La oposición al régimen fue duramente perseguida, produciéndose asesinatos, torturas y obligando al exilio a los que se posicionaban en contra del poder establecido. La represión se acentuó a partir de 1964. El terremoto de Managua de 1972 marcó un hito en la corrupción somocista cuando miles de millones de dólares de la ayuda internacional a las víctimas fue usurpada por el poder, dejando a los perjudicados por la catástrofe sin socorro. La situación económica empeoró y creció el descontento entre la población. Los diferentes movimientos de oposición fueron convergiendo dando lugar a principios de los años 60 al nacimiento del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Es una organización política de izquierda de origen socialdemócrata creada en 1961 en Nicaragua por Carlos Fonseca Amador, Tomás Borge Martínez y Silvio Mayorga. Se proclamó seguidora de la ideología y del movimiento emprendido por el líder nicaragüense Augusto Sandino, el cual emprendió una serie de guerrillas contra la intervención estadounidense en su país durante las primeras décadas del siglo XX. Las fuerzas gubernamentales de los diferentes gobiernos somocistas lograron contener la lucha armada emprendida por el FSLN, el cual sufrió fuertes derrotas como la de Pancasán en 1967, o la Casa Las Termópilas en 1969 donde murió en combate desigual Julio Buitrago, padre de la resistencia urbana, que fue televisado en vivo y directo a todo el país. El pueblo fue testigo del valor de los muchachos del Frente Sandinista. Al comienzo de la década de los 70 se va generalizando el apoyo popular a los sandinistas tanto en las ciudades como en las zonas rurales. En noviembre de 1976, Fonseca muere en combate, al pie de Cerro Cinica en Boca de Piedra, una pérdida que acusa la organización. El FSLN sufre una división en tres tendencias que luchan por separado. Las fuerzas guerrilleras del FSLN inician operaciones coordinadas en los distintos frentes de guerra. En marzo de 1979 las diferentes fracciones sandinistas firman el Acuerdo de Unidad, en junio se hace el llamamiento a la ofensiva final y se convoca una huelga general. Finalmente, los Estados Unidos de América del Norte se ven obligados a pedir a Anastasio Somoza Debayle su renuncia a la presidencia de Nicaragua, en un intento de controlar la situación. Somoza abandona el país el martes 17 de julio de 1979, dejando un vacío de poder en la nación. Francisco Urcullo Maliaños, como presidente del Congreso Nacional, es elevado a la presidencia. En la mañana del miércoles 18 de julio, los miembros de la Junta, dejaron San José, Costa Rica, hacia León. Se proclamó a León como la nueva capital provisional, y la comunidad internacional los reconoció como el gobierno legítimo de la República. Abandonado por todos, Urcullo dejó Managua y en un avión partió al exilio en Guatemala. La Guardia Nacional se derrumba. El Frente Sandinista de Liberación Nacional entra en Managua el 19 de julio de 1979 poniendo fin a la etapa dictatorial somocista, asumiendo las responsabilidades de gobierno mediante la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional.
cuando el gobierno de facto argentino quiso legitimar su situación y convocó a elecciones presidenciales el 24 de febrero de 1946, el coronel Perón triunfó en ellas sobre el binomio Balbín-Frondizi del Partido Radical. El 4 de junio de 1946 el coronel Juan Domingo Perón asume el mando presidencial, con lo que inició el llamado peronismo, el cual buscaba lograr un trato igualitario con Estados Unidos y se oponía al comunismo. Perón organizó a la clase obrera, a los cuales más tarde se les conocería como los descamisados, término que se usó para describir perfectamente la pobreza y marginación en la que se encontraban, dándoles la definición de desarrapado, pobre e indigente. Eran esencialmente los marginados, los desclasados, los desposeídos, los grupos humanos que no tenían sitio en los esquemas del inmovilismo militar o derechista y que pugnaban por levantar su voz y ejercer su voto. Este movimiento creó su propia doctrina nacionalista, a la cual llamó justicialismo, o también conocido como peronismo, el cual pretendió ser una teoría política capaz de llevar a la práctica la justicia social y aplicar medidas anticlericales. Durante su segundo periodo presidencial recibe un golpe militar el 16 de septiembre de 1955, donde se concretó el movimiento militar que puso fin al gobierno peronista. El general Eduardo Lonardi dirigía las operaciones. Había dos posturas militares: los blandos, encabezados por Lonardi, que estaba en contra de Perón y a favor del peronismo, y los duros, encabezados por Aramburu y Rojas, quienes quieren eliminar todo rastro del peronismo. Al abandonar Perón el país, Lonardi fue designado presidente provisional. Este era un nacionalista católico, revocó las leyes hechas por Perón, como el divorcio prohibido, prostitución, y legalizó el movimiento católico y su enseñanza en escuelas. El golpe militar contó con el apoyo de los miembros de las Fuerzas Armadas, la burguesía agraria y la industrial, gran parte de los sectores medios, los partidos políticos de la oposición y la Iglesia Católica. A este lapso de 1955 a 1958, donde gobernó Lonardi, se le conoce como Revolución Libertadora. El nuevo gobierno tenía el objetivo de desperonizar la sociedad argentina y hacer una reorganización política para concluir en elecciones nacionales y así un régimen político democrático. El general Lonardi quería establecer acuerdos con los peronistas, y como muchos se le opusieron, finalmente en noviembre de 1955, fue obligado a renunciar y Aramburu asumió como presidente y Rojas como vicepresidente. A pesar de los siguientes ataques, luchas por el poder y golpes militares, al convocarse nuevamente elecciones en 1973, Perón fue elegido presidente nuevamente. Juan Domingo Perón gobernó como presidente durante 3 periodos, el primero 1946 a 1952, el segundo 1952 a 1955 y tercero y último de 1973 a 1974, este fue el periodo más corto, ya que un año después de asumir nuevamente el poder fallece, quedando a cargo de la presidencia su esposa, María Estela Martínez, quien, durante su mandato, en la madrugada del 24 de marzo de 1976, recibe un nuevo golpe militar, donde tanques y tropas del ejército ocupan el centro de la capital argentina. Este ataque fue dirigido por una junta militar conformada por un ente tripartito en el cual participaban Emilio Eduardo Masera, comandante de la Marina, Orlando Ramón Agosti, comandante de las Fuerzas Aéreas, y era encabezada por Jorge Rafael Videla, comandante del ejército, quien después tomó el poder estableciendo una dictadura militar que impuso un régimen de alta represión, donde su visión era eliminar toda forma de participación popular que se opusiera al proyecto político de las Fuerzas Armadas, lanzando una campaña de acción psicológica basada en el miedo y la censura, por lo cual se desapareció a cerca de 30.000 personas y llevó a los argentinos a una guerra desigual en contra de Inglaterra, por el control de las Islas Malvinas. Esto marcó el fin de los gobiernos militares y la transición a la democracia con Raúl Alfonsín en 1983,
A este periodo de 1976 a 1983 se le conoce como proceso de reactivación nacional, que más bien se transformó en una dictadura militar. Chile fue uno de los primeros países donde se eligió con total libertad a un marxista declarado como presidente en 1970, cuando Salvador Allende ganó por un margen estrecho. El gobierno de Salvador Allende, en Chile, duró menos de 3 años, desde el 3 de noviembre de 1970 hasta el 11 de septiembre de 1973. Al frente de la Unión Popular, de la que participaban socialistas y comunistas, aplicó un modelo de gobierno basado en la nacionalización de los sectores clave de la economía. Así, las explotaciones de cobre, salitre, carbón y hierro pasaron a manos del Estado. También inició la nacionalización de la banca y profundizó la reforma agraria. En el plano internacional, Allende estableció relaciones con el bloque soviético, Cuba y China, e inscribió a su país en el movimiento de los no alineados. Esto derivó en la confrontación con las Fuerzas Armadas. En los años 30 fue uno de los fundadores del Partido Socialista, pero a menudo se mantuvo a la izquierda de los comunistas. Su elección provocó una crisis en la bolsa, un asedio a los bancos y una huelga de mineros de cobre bien pagados que temían perder sus privilegios. Muchos chilenos ricos abandonaron el país. El predecesor de Allende, el demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva, ya había iniciado una política de izquierda. El gobierno adquirió el 51% de las compañías norteamericanas dedicadas a la extracción de cobre, la principal riqueza de Chile, y Frei inició una reforma agraria al establecer cooperativas agrícolas y expropiar una parte de la tierra. Pese a todo, la mayoría de los chilenos seguía siendo pobre y la inflación aumentaba en forma alarmante. Las iniciativas de Frei aumentaron más las esperanzas que la calidad de vida. Allende consideraba a Chile como una víctima del neocolonialismo, dominada por capital extranjero y dependiente de exportaciones baratas de materias primas y de importaciones industriales costosas. Propuso nacionalizar por completo la minería, la banca y la industria, y redistribuir la tierra y la riqueza. Prometió hacerlo sin comprometer las libertades políticas de una nación orgullosa de su tradición democrática. Una vez asumido el cargo, Allende comenzó rápidamente a cumplir sus promesas electorales, orientando al país hacia el socialismo, con su popular lema Vía Chilena al Socialismo. Se instituyó el control estatal de la economía, se nacionalizaron los recursos mineros, los bancos extranjeros y las empresas monopolistas, y se aceleró la reforma agraria. Además, Allende lanzó un plan de redistribución de ingresos, aumentó los salarios e impuso un control sobre los precios. El cobre siempre fue uno de los productos de exportación más destacados de Chile. Varias empresas estadounidenses estaban a cargo de su explotación cuando Allende decidió su nacionalización. También pasaron al Estado los yacimientos de salitre y hierro. Y comenzó un proceso de nacionalización de la banca y el comercio exterior. Por otra parte, avanzó la reforma agraria, expropió 5 millones de hectáreas. Allende le dio un claro sesgo socialista a las relaciones exteriores de su país. Estableció relaciones diplomáticas con el bloque soviético, ALBA, China y Yugoslavia. En 1972, recibió a Fidel Castro, quien realizó una gira por Chile. Estuvo de acuerdo con la independencia de Puerto Rico, un estado asociado a Estados Unidos. No obstante, no recibió la ayuda soviética que necesitaba para equilibrar la balanza de pagos de Chile, estimada en unos $500 millones. La URSS solo le otorgó créditos por la 10ª parte de ese monto.
La oposición a su programa político fue muy vigorosa desde el principio y hacia 1972 se había producido una grave crisis económica y una fuerte polarización de la ciudadanía. La situación empeoró aún más en 1973, cuando el brutal incremento de los precios, la escasez de alimentos, provocada por el recorte de los créditos externos, las huelgas y la violencia llevaron al país a una gran inestabilidad política. Esta crisis se agravó por la injerencia de Estados Unidos, que colaboró activamente por desgastar al régimen de Allende. Las Fuerzas Armadas, apoyadas por la CIA, frustraron su experimento, que 3 años más tarde terminó con el golpe de Pinochet. Pinochet asumió en 1973 el cargo de comandante en jefe del Ejército de Chile. El 11 de septiembre de ese año, se unió a un golpe de Estado que derrocó al gobierno de Salvador Allende. Desde ese momento, Pinochet asumió el gobierno del país, primero bajo el cargo de presidente de la Junta Militar de Gobierno, que ostentó hasta 1981, al que se sumó el título de Jefe Supremo de la Nación el 27 de junio de 1974, que le confería el poder ejecutivo. Tras el derrocamiento de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, la CIA fue objeto de reiteradas acusaciones de complicidad, que atrajeron la atención mundial hacia este vasto servicio de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos y sobre sus operaciones en el exterior. ¡Viva México! ¡Viva Chile! ¡Viva Latinoamérica unida! Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. De igual manera que hay maestros que no se inquietan, que haya también cientos y miles de niños y de jóvenes que no pueden ingresar a las escuelas. En América Latina hay más de 30 millones de cesantes absolutos y la cifra se eleva por sobre 60 millones, tomando en consideración aquellos que tienen trabajos ocasionales. Para que termine esta realidad brutal se requiere un profesional comprometido con el cambio social. Se necesitan profesionales que no busquen engordar en los puestos públicos, en las capitales de nuestras patrias. Que la obligación del que estudió aquí es no olvidar que esta es una universidad del Estado, que la pagan los contribuyentes, que la inmensa mayoría de ellos son los trabajadores y que por desgracia en esta universidad y como en las universidades de mi patria, la presencia de hijos de campesinos y de obreros alcanza un bajo nivel todavía. La juventud tiene que entender, y nosotros en Chile le hemos dado un paso trascendente. La base política de mi gobierno está formada por marxistas, por laicos y cristianos. Y respetamos el pensamiento cristiano cuando ese pensamiento cristiano interpreta el verbo de Cristo que echó a los mercaderes del templo. Los marxistas conjugamos una misma actitud y un mismo lenguaje frente a los problemas esenciales del pueblo. Porque un obrero sin trabajo, no importa que sea o no sea marxista, no importa que sea o no sea cristiano, no importa que no tenga ideología política, es un hombre que tiene derecho al trabajo y debemos dárselo nosotros.